relato periodístico en tiempo real. Para mí la tierra ha sido vida. Imanal Yajipuncha Yituta Yichishi, que el gran arquitecto del universo acompaña nuestros pasos, jueves 29 de octubre del 2020. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa Sin Mascarilla, esta vez con Jonathan Carrera, el periodista del pueblo. Jonathan, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Olker, amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo han pasado? Aquí acompañando en esta edición, una tarde más, junto a Tiempo Real, para que estén precisamente bien informados, porque aquí, como dice el eslogan, es la realidad, aquí se viven las noticias. Definitivamente, aquí no contamos y no vivimos las noticias. Mi querido Jonathan, vamos inmediatamente con los titulares y posteriormente ya ingresaremos con cada uno de los entrevistados. Hoy tenemos 3 representantes de diferentes líneas y también de diferentes temáticas que nos estarán hablando. Por ejemplo, uno de ellos candidato a la presidencia de la República. Te digo, César Montúfar. Entonces, él dice que tiene muchas posibilidades de llegar a la presidencia de la República. Posteriormente está el general, si me corriges, él es Fausto director Olivo, de la DINASED. ¿Cómo director es? nacional de DINASED, Fausto Olivo, quien nos va a hablar el día de hoy precisamente sobre esta ola de suicidios que se están dando no solamente en la capital de la República, sino en todo el país. Bastante compungida la ciudadanía por la situación en la que estamos viviendo, el COVID, la economía que han calado profundamente en la sociedad, y eso provoca muchas veces ya una depresión extrema que genera melancolía, y una vez que la gente está melancólica, entonces toman estas terribles decisiones, y el salto al vacío, según los psicólogos expertos, es una de las más cruentas formas del suicidio, porque no hay regreso. ¿Por qué? Ya se lo vamos a contar todo más adelante cuando estemos conversando precisamente de esta dolorosa y terrible temática. Efectivamente, y posteriormente también estará Amapola Naranjo, una de las interpelantes a la ministra de Gobierno. Con esto damos paso inmediatamente a los titulares. Bueno, Jonathan y amigos, contarles que exactamente tenemos en Ecuador 1.394 casos de COVID en un solo día, Jonathan. Es terrible, la gente todavía no entiende que tienen que seguirse protegiendo, que tienen que tapar sus bocas, que tienen que tener distanciamiento. La enfermedad se sigue propagando. Vemos que en otros países incluso ya hay un rebrote bastante difícil, fuerte de enfrentar, y tienen que volver nuevamente al confinamiento. ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros? ¿Qué es lo que va a suceder? Ese también es un problema, y es un problema de salud pública en el cual tenemos nosotros también hartísima responsabilidad por el deber que tenemos de protegernos, proteger a nuestras familias y también pensar en los demás. Definitivamente, y contarles también que el día de hoy, por ejemplo, mira, en Europa, Francia ha decidido el retomar el confinamiento de todas las familias a partir del día de mañana, ya hasta el 1 de diciembre. Ya les vamos a contar al respecto. Mientras tanto, el Consejo de la Judicatura rechaza el atentado contra un juez de Esmeralda, Jonathan. 7 tiros al menos fueron los que se propiciaron en contra de la autoridad de la Judicatura del Cantón San Lorenzo en la provincia de Esmeraldas. Se está investigando cuál es la razón para que haya sido protagonista de este atentado. El hombre increíblemente sale ileso. Es increíble la forma en la que se logra parapetar detrás de su vehículo. Los disparos se alojan en la parte frontal del vehículo, en la parte lateral derecha, que es la del conductor, y él logra quedar vivo. Salen escapando, salen huyendo los presuntos sicarios, y él llama inmediatamente a la policía. Terrible lo que sucede en Esmeraldas. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Tomando en cuenta que es un cantón bastante preocupante por ser zona de frontera, en donde el tráfico de armas, el tráfico de drogas también es bastante importante en esa zona, sobre todo por la cercanía con el Frente Oliver Solarte, que tiene
es Gaora ahora, ¿no? Les llaman en Colombia, les llaman Gaora este Frente Oliver Solarte, que tiene su grado de acción o su territorio de acción justo enfrente de San Lorenzo. Y paralelamente les debo contar que Estados Unidos ha donado al Ecuador $500,000 en vehículos para la Policía Nacional. Es así como la ministra de Gobierno indica que el acuerdo con Estados Unidos tiene varias aristas, entre ellas la coordinación para luchar contra el crimen organizado transnacional. Esta cooperación tampoco se reduce exclusivamente al intercambio de información o a la donación que agradecemos esta mañana. Esta cooperación tiene ya varias otras aristas en las que hemos podido avanzar, probablemente una de las más notables, aquella que tiene que ver con la gestión migratoria. En el país teníamos una gran deficiencia en cuanto al intercambio de información, bases de datos y poder identificar de manera temprana este tipo de alertas. Hoy se encuentran completamente integrados y funcionando los sistemas informáticos CIMIEC, PISIS, ATS Global, Bitmap, y esto nos ha permitido, y lo hace todos los días, identificar posibles alertas que tienen que ver con la seguridad de todo el continente. El Ecuador se había convertido en una fácil y flexible puerta de entrada para amenazas para nuestros países vecinos y para la región, para el hemisferio. Y por supuesto que esto es lo más ajeno a la voluntad y a la decisión del pueblo ecuatoriano. El haber podido lograr esta importante gestión en el control de seguridad migratoria nos permite hoy también cooperar con la seguridad de todo nuestro continente. Ahí las palabras de la ministra de Gobierno, y también contarte, Jonathan, que hoy el presidente de la República anuncia que la reforma tributaria pasará al siguiente gobierno, por si acaso, y este es uno de los pedidos del Fondo Monetario Internacional. Y para hablar justamente de este tema, ya mismo ingresa en pantalla César Montúfar, porque él, quieras o no, es candidato a la presidencia de la República, y con lo que dice el presidente, ojo, pito, pito, colorito, es decir, todos los acuerdos que se han logrado en este gobierno los deberá pagar el siguiente. Pero escuchemos lo que dijo el presidente de la República. Como es nuestro compromiso con el Fondo Monetario Internacional, nosotros vamos a dejar la propuesta para el próximo gobierno de una reforma tributaria. De todas formas, será el próximo gobierno el que tome la decisión acerca de aquello. En más de una ocasión, el hablar de una reforma tributaria no necesariamente significa subida de impuestos, significa readecuación de ellos, aumentar, optimizar el cobro de los impuestos, porque hay muchas personas que todavía no los pagan, y creo que podría ser suficiente si es que se lo hace de la forma adecuada. Vamos a dejar la reforma al próximo gobierno planteada, pero será potestad del próximo gobierno el tomar la decisión acerca de aquello. ¿Qué te parece? Las acreencias tienen sus consecuencias, sus responsabilidades y su ductibilidad. Y cada gobierno siempre adquiere responsabilidades que tienen que ser pagadas a futuro, a 4, 5, a 10 años. Siempre se pide 2 o 3 años de gracia, y son entonces las autoridades venideras las que tendrán que hacer frente a todos los pedidos de quien presta ese dinero, porque nadie presta el dinero sin que haya algunas recomendaciones, entre comillas, para que se pueda producir lo que llaman ellos la liberación de la liquidez monetaria y la reactivación de la productividad para poder garantizar el pago de ese tipo de acreencias. He ahí el problema. Ese es el problema, cuando son los condicionamientos los que se exigen que se cumplan para poder ellos garantizar el resarcimiento del capital que habían entregado. Ahora, ¿estarán los nuevos gobiernos de acuerdo con ello? ¿Estarán dispuestos a aceptar las responsabilidades asumidas por un gobierno anterior, por un gobierno que ya está prácticamente feneciendo? ¿Serán ellos capaces de sostener, o a lo mejor tendrán que necesariamente decir no podemos sostener ese tipo de cargas y responsabilidades asumidas con un anterior gobierno y tendremos que entrar a renegociaciones? Esas son las preguntas que la gente quiere saber, porque tienen que necesariamente verse afectadas algunas aristas como combustibles, algunas aristas como reducción de la burocracia, y eso es lo que hay que preguntarles a los candidatos, qué es lo que va a pasar, para saber cuáles son las preferencias y que la gente pueda establecer una idea clara de a quién escoger o no. Efectivamente, pero es más o menos. Yo me endeudo y verás quién pague. Vamos inmediatamente entonces a recibir a nuestro primer invitado.
Ya está con nosotros y con usted César Montúfar. Él es ya candidato a la presidencia de la República. César, todo un gusto y muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. Y bueno, para todos los internautas que nos pueden ver a nivel mundial a cualquier hora del día. César, pregunta de cajón. El presidente de la República ha dicho que, bueno, yo me endeudo en este gobierno, pero que el próximo vea cómo paga. Antier estuvimos dialogando aquí mismo en este espacio con el presidente de la Asamblea Nacional y él dice que, por ejemplo, la reforma tributaria, ellos no se van a hacer cargo, que la reforma al IES tampoco se harán cargo, la reforma al Banco Central quedará para la próxima administración. Lo único que estarían topando es en realidad la reorganización del Estado para ver si es que vamos a una consulta popular y la segunda arista de ahora que estamos con el tema de las aristas, ya que he dicho la ministra de Gobierno, es el tema anticorrupción. Bienvenido, César. Buenas noches. Buenas noches. El audio, por favor. Buenas noches. Un saludo a todos los amigos de Ecuador Inmediato, Olger, Jonathan, un saludo y gusto poder conversar con ustedes. Bueno, yo creo que no es noticia que el actual gobierno y que la Asamblea no hagan nada, como que quieran patear la pelotita hacia adelante. Parece que eso es lo que ha ocurrido, ha sido la tónica en los últimos años. Yo creo que eso el pueblo ecuatoriano ya lo sabe y por eso es que debe y está esperando un gobierno que realmente tome el toro por los cuernos y genere las condiciones de diálogo y de acuerdo para que el país pueda salir adelante con políticas de Estado. En el tema de la reforma tributaria, yo he sido absolutamente claro, yo me opongo radicalmente a cualquier aumento del IVA. También me opongo a una reducción, como algunos candidatos demagógicamente proponen. Y por supuesto que voy por una reforma tributaria que plantearé inmediatamente al país en función de mejorar la recaudación del impuesto a la renta, una reforma tributaria progresiva, una reforma tributaria que elimine las exenciones que en este momento existen y que suman aproximadamente 5.400 millones de dólares, y una reforma tributaria que imponga impuestos al patrimonio. En el Ecuador, los que más tienen deben pagar las personas naturales, que más dinero acumulado, que se han beneficiado durante los últimos años, son los que tienen que pagar más. Ese es el tipo de reforma tributaria que yo voy a impulsar y el tipo de reforma tributaria que voy a proponer al Ecuador y al pueblo ecuatoriano para llegar a acuerdos fundamentales sobre los cuales financiar al Estado. ¿Cómo está el país en visión de César Montúfar? Y le pregunto esto, un país quebrado totalmente, moralmente destrozado, una Asamblea Nacional con apenas el 2% de credibilidad, una presidencia de la República, se menciona entre 5 y 6%, y una polarización de todos los sectores de manera increíble, algo que no se ha visto definitivamente en el país. Bueno, yo creo que la crisis del Ecuador no tiene precedentes en todos los sentidos, como tú acabas de mencionar, Jorge, pero yo creo que ahorita el problema es qué es lo que vamos a hacer. Y nosotros vamos a tomar las decisiones en todos los órdenes que tú has mencionado. 10 frentes para nosotros son importantes que el próximo gobierno y el próximo legislativo tienen que encarar inmediatamente. Uno de ellos, por supuesto, es el tema de la reforma a la seguridad social que se encuentra en este momento en colapso, el tema de la generación de empleo, el tema de la crisis terrible, colapso también, esa es la palabra que deberíamos mencionar, el sistema educativo, el derecho a la educación de niños y jóvenes prácticamente ha desaparecido en gran parte de la población del país. La crisis sanitaria, no se diga, la necesidad de que en el Ecuador tengamos una política y una reforma profunda de las instituciones. Y eso pasa por, como dije hace un momento, generar los espacios de acuerdo nacional que puedan ser la base de políticas de Estado. Yo voy a encarar y voy a liderar como presidente de la República todos esos temas desde el primer día y te voy a tomar el toro por los cuernos. No me voy a quejar del pasado. Voy a comenzar a trabajar sobre la base de acuerdos. Tuve una reunión hace algunas semanas con los delegados del Fondo Monetario Internacional y fui muy claro y soy enfático. El Ecuador no va a aceptar condicionamientos, el Ecuador lo que tiene es que generar los acuerdos fundamentales sobre empleo, reforma política, reforma a la seguridad social, reforma tributaria, reforma a la salud y reforma a la educación, y sobre esa base vamos a avanzar los acuerdos de los ecuatorianos en función de políticas de Estado. Ese es el liderazgo que requiere el Ecuador. Ecuador no requiere un líder que se queje, no requiere un líder que eche la culpa al anterior. El Ecuador requiere un líder que
tome el toro por el toro por los cuernos, que genere los acuerdos y tome las decisiones. Me olvidaba el tema de la política anticorrupción como base prioritaria para la acción del próximo gobierno. Esos son los temas sobre los que vamos a trabajar, sin llover sobre mojado, sin quejarnos, convocando al pueblo ecuatoriano a superar las polarizaciones. El Ecuador no va a resolver sus problemas si elige a un candidato de la ultraderecha que imponga un proyecto neoliberal. El Ecuador no va a salir de sus problemas si elige a un candidato, al candidato del movimiento indígena, por ejemplo, que tiene una visión legítima del país, pero que no representa a la totalidad. Nosotros somos una opción basada en una perspectiva, yo diría, de equilibrio, de centro, de acuerdos, con la energía y la fuerza necesaria para tomar las decisiones que hay que tomar. Doctor Montúfar, una consulta. En este momento, por ejemplo, los condicionamientos son, y todos se han quejado, absolutamente todos los candidatos, del gran tamaño del Estado, la burocracia que existe. Eliminar esta burocracia significa, semánticamente hablando, en despedir gente. O sea, hay que tomar, como usted dice, el toro por los cuernos. Su gobierno entraría a eliminar la burocracia, despedir gente. Y el gente genera otros problemas sociales, problemas humanos. Pero entonces, ¿cómo eliminar la burocracia? La única forma de eliminar la burocracia es despedir gente para reducir el tamaño. No hay una solución fácil, pero la solución... No, yo no tengo esa visión, Yo creo que el Estado ecuatoriano tiene que achicarse, por supuesto. ¿Cómo? Tiene que ser un Estado más eficiente, tenemos que poner énfasis en la calidad del gasto. El despedir de manera absolutamente desproporcionada a funcionarios públicos, lo único que hace es generar otro problema, generar un problema tras otro problema, además de agravar la crisis de la seguridad social. Yo creo que en realidad lo que hay que hacer desde la perspectiva de la reactivación económica es políticas de generación de empleo. Y las políticas de generación de empleo pasan por la reforma del sistema financiero, tanto público como privado. En el Ecuador tenemos que eliminar ese saco de corrupción que es en este momento la Corporación Financiera Nacional, Ban Ecuador. Yo me opongo radicalmente a la venta del Banco del Pacífico y hay que reformar al sector financiero privado. Por supuesto que tiene que ser sólido, solvente. En un país dolarizado, el sistema financiero privado es un pilar fundamental. Eso pasa porque tengamos una banca que no tenga esos precios, los costos financieros que tiene la ecuatoriana, o tan altas tasas de interés. Hay que abrir el sistema financiero privado a la competencia internacional, de manera que bajen los costos y que verdaderamente esos recursos se canalicen al sector de los pequeños y medianos empresarios, al sector de los medianos y pequeños agricultores y de los trabajadores autónomos. Te escucho, Jonathan. Se está congelando. Sí, se está congelando. Ahora, doctor, tu señal, Jonathan. Se dice que tienen que bajar las tasas de interés, pero por lo regular no hay la voluntad política. Se congela la imagen. Claro, no hay la voluntad política porque los vaqueros siempre han estado en el gobierno. Doctor Montúfar, se dice que las tasas de interés, por lo regular, el Ejecutivo no tiene la potestad de bajar las tasas de interés. Sí, pero es posible generar cambios legales al Código Orgánico Monetario y Financiero para generar condiciones de atracción a la banca internacional. Lo que pasa es que no ha habido la voluntad política. La banca siempre monopolio, pues. Mire algo paradójico. La banca ha sido uno de los sectores más beneficiados en los últimos 15 años. Por supuesto. Hoy tenemos a un banquero que es candidato. Yo digo que hay un banco que es candidato a la presidencia de la República. Por supuesto, ese gobierno eventualmente no va a tomar esas decisiones. Por lo tanto, es necesario que tengamos claridad sobre cuál es el enfoque nacional de interés común que tenemos que aplicar a la reforma. Yo no estoy en contra de la banca privada, no se me entiende aquello, pero sí estoy en contra de una banca privada que ha sido aupado por el gobierno de Correa, que fue aupado por el gobierno de Moreno, y que necesariamente necesita controles, pero se necesita generar las condiciones para que exista competencia internacional. Esa es la salida. Monopolio, pues. De lo contrario, miren, tenemos a un sector que ha sido absolutamente beneficiado, que sigue siendo el sector más beneficiado. ¿Cuántos miles de ecuatorianos en este momento tienen créditos vencidos en la banca privada? ¿Cuántos en este momento están siendo casi ahorcados por aquello? Entonces, el candidato banco o el banco candidato quiere ser nuevamente gobierno. No pierde. Bueno, yo creo que es una decisión que sigue siendo monopolio. Pero que yo soy muy claro en lo que voy a hacer. Pero asimismo, hay que reformar la banca pública de desarrollo, la Corporación Financiera Nacional.
no puede ser el saco roto de corrupción que es en este momento. El Banco del Estado, Ban Ecuador, el Banco del Pacífico, que no puede ser vendido, tienen que canalizarse específicamente a lo que estoy en este momento mencionando. Yo propongo que el Banco del Pacífico se transforme en el Banco del Emprendedor, en el Banco del Pequeño y Mediano Productor, el Banco del Pequeño y Mediano Empresario. Hay un dato que es muy importante. El 88% del empleo en el Ecuador lo genera los pequeños y medianos empresarios, los pequeños y medianos agricultores y los trabajadores autónomos. Por lo tanto, si hablamos de reactivación económica, tenemos que hablar de cómo llegar con recursos, crédito, con asistencia técnica, con apoyo a esos sectores. Esa es la visión del gobierno, que no es la del candidato indígena y no es la del candidato de la banca. César, ahora, ¿los correístas deben o no deben participar con sus candidatos? El día de hoy, justamente, el candidato Guillermo Lasso ha dicho que deberían dejarlos, y según analistas, se dice que Guillermo Lasso estaría buscando el que ingrese el señor Arauz y el señor Rabascal a esta lucha política, ya que vendrían a ser los únicos contendores directos de Guillermo Lasso. En caso de que no se aprobara esta dupla, en cambio, se dividiría definitivamente la centralización, digamos, de los votos, y ahí podría estar sumando, en cambio, César Montúfar o otros sectores igual agrupados alrededor de la derecha. Mire, nosotros vamos a estar en segunda vuelta, pase lo que pase con Arauz y Lasso. El problema del Ecuador no es lo que diga el candidato de la banca o el banquero candidato. El problema del Ecuador no es lo que diga o los intereses de un perseguido de la justicia, un prófugo de la justicia como Rafael Correa. El problema del Ecuador es la corrupción, la crisis de la salud, la crisis de la seguridad social, la crisis del empleo. Y nosotros tenemos soluciones a esos problemas. Entonces, entre ellos se maten. Ese es el pasado, mi querido Olger. Es el pasado del feriado bancario. Es el pasado de 10 años de delincuencia organizada que fue el correísmo. Así que ahí me tiene sin cuidado. Lo que digan las encuestas, como ocurrió para la alcaldía de Quito en el último momento, me tiene que me ponían 1% cuando en realidad estuve a un tantito así de ganar la alcaldía de Quito. Me tiene sin cuidado, mi querido Olger. Para el pueblo ecuatoriano, para la candidatura de la Alianza de la Honestidad, para mí como candidato a la presidencia de la República, lo que me importa es la propuesta que hago a los ecuatorianos. Precisamente el día sábado voy a salir en un recorrido 1.800 kilómetros en bicicleta. Voy a visitar 11 provincias del país. Voy a hacer una travesía de 37 días, debatiendo, discutiendo con los ecuatorianos en 11 provincias mi plan de gobierno, escuchando sus propuestas, escuchando y sintiendo lo que dicen, lo que piensan, lo que sienten. Eso es para mí el problema, no lo que diga el banquero, el candidato de la banca, no lo que diga el candidato de un prófugo de la justicia. Pero les deben dejar participar, tienen César, todo el derecho a participar, pero ese no es el problema del Ecuador. Los problemas del Ecuador son otros, y en esos problemas es que yo estoy enfocado. Pero les deben dejar participar o no, César Montúfar. Mire, si es que se aplica la ley no le deberían dejar participar, pero ese no es el problema. Yo no voy a opinar sobre eso, es como un ciudadano común que va a sacar la licencia y presenta una copia de la cédula que es falsificada, o una papeleta de vocación que es falsificada. ¿Qué ocurre? No le dan pues la licencia. Pero aquí en el Ecuador, el candidato del correísmo, el candidato de ese prófugo de la justicia hizo eso, y estamos discutiendo aquello. Olger, esos no son los problemas del país. Yo quiero que conversemos sobre cómo resolvemos el problema de la educación. ¿Cómo vamos a rescatar a la seguridad social? ¿Cómo vamos a luchar contra la corrupción? No solamente del gobierno de Correa, sino también del gobierno de Moreno. Esos son los problemas que les interesan a los ecuatorianos. Esos son los problemas sobre los que yo voy a hablar como candidato a la presidencia, y esos son los problemas que yo voy a resolver como presidente de la República. El problema es cómo van a llegar también por la dispersión del voto. Hay como 18 candidatos a la presidencia. Mira, eso es la discusión de los analistas políticos. Mire, yo soy politólogo, tengo mi teoría al respecto, pero no nos interesa discutir eso, mi querido Jonathan. Hablemos mejor de cuáles son las opciones. Hablemos de las opciones. Hablemos de cuál es la propuesta. Hablemos de propuestas, Jonathan. Doctor Montúfar, no hagamos politología, porque ese no es el tema en este momento. Pero es que va a perder opciones, o sea, pierde votos. Si es que se van los votos por otro, se preocupe de que pierda votos. A mí no me interesa. Mira, a mí lo que me interesa es que esta campaña electoral
sea una campaña sobre los problemas sustantivos, importantes, trascendentes para los ecuatorianos. Yo creo que la política y las campañas electorales tienen que ser un espacio para ese debate. Dejémosles a los politólogos, de los cuales yo soy colega, he escrito 11 libros al respecto, tengo 50 publicaciones en revistas internacionales y en libros colectivos sobre eso, pero ese es un problema de los analistas políticos. Hablemos cómo vamos en el Ecuador, por ejemplo, a resolver el problema de una asamblea que no nos representa. 2%, acaba de decir Olger, de aprobación. Yo propongo que hay que demoler la Asamblea Nacional. Hacer una nueva que no podemos tener esta asamblea. Y precisamente... ¿Llegar entonces a una constituyente? No. Entonces, una consulta popular, artículo 441, enmienda constitucional. Le voy a preguntar al pueblo ecuatoriano el día que asuma la presidencia de la República si quiere un legislativo distinto. Demolamos la actual asamblea. Esa va a ser mi propuesta el 31 de octubre cuando vamos a salir desde la Asamblea Nacional en un acto simbólico de demolición. Así voy a comenzar la vuelta a la honestidad que voy a hacer en bicicleta por el país. ¿Confía César Montúfar en las actuales... ¿Confía César Montúfar en las actuales autoridades del Consejo Nacional Electoral? Pero ese no es mire, no confío. La alcaldía de Quito, mucha gente dice que yo gané, pero ese no es el problema. Insisto, mi querido Olger, mi estimado Jonathan, hablemos sobre cómo vamos a resolver el problema de la desnutrición infantil crónica en el Ecuador. 1 de cada 3 niños ecuatorianos tiene comprometido su futuro. Esos son los problemas que tenemos. ¿De dónde vamos a sacar la plata para eso? ¿Cómo vamos a financiar un sistema sanitario hoy en crisis? ¿Cómo vamos a financiar que el Ecuador sea un país con conectividad universal? ¿Cómo vamos a ¿De dónde va a financiar sacar que la todos plata? los jóvenes ecuatorianos, César, niños ecuatorianos tengan dispositivos electrónicos? ¿Y el financiamiento? ¿De dónde? Ahí está. ¿De dónde? Impuesto al patrimonio, eliminación de las exenciones tributarias, sí a la minería responsable, una minería que sea sustentable, pero cuyos recursos no vayan a la corrupción, sino que se transformen en fideicomisos, manejados transparentemente, manejados con vigilancia ciudadana, y que esos recursos vayan directamente a alimentar esos fondos. Es decir, hablemos del futuro. Yo no quiero estar entrampado, ni voy a estar entrampado en discutir con el candidato de la banca que es responsable del feriado bancario. No voy a discutir con el candidato de la delincuencia organizada del correísmo. Yo voy a discutir con el pueblo ecuatoriano sobre los problemas fundamentales del país. Y esa va a ser la campaña. Perdónenme, pero no va a entrar en otras discusiones, sino en las discusiones fundamentales del país. Perfecto. Sin embargo, no podemos dejar de lado, por ejemplo, lo que está sucediendo a nivel latinoamericano, César, y de eso también se están embanderando, lo que acaba de suceder en Bolivia, por ejemplo, y que se dice que eso también podría ocurrir en el Ecuador, lo que está sucediendo en Argentina, en Bolivia, en Chile. Mira, lo de Bolivia es decisión soberana del pueblo boliviano, y creo que los países del mundo tenemos que respetar esa posición y esa visión y ese voto popular. Yo creo que ahí tú tienes un proceso electoral que no ha recibido cuestionamientos hasta donde yo conozca que puedan ser sustantivos y que tienen un resultado, que tiene que ser respetado por los países democráticos del mundo. Mira, yo soy un admirador de la política internacional de Jaime Roldós. Cuando yo sea presidente, vamos a reeditar la doctrina Roldós. ¿Cuál fue la doctrina Roldós? La doctrina en que el Ecuador internacional lideró a nivel latinoamericano una política internacional de defensa a la democracia y de defensa a los derechos humanos. Esa va a ser mi política internacional, lo que implica ser absolutamente respetuoso de las decisiones soberanas de países amigos, de países hermanos y tan entrañables para nosotros como es Bolivia. Pero cuidado, entonces te manden a matar, César. O sea, ten mucho cuidado. Si es que vas con la línea de Roldós, acuérdate. Mi hija Sarita, les cuento una anécdota. Mi hija Sarita, cuando con mis hijas discutía si iba a ser candidato, si iba a ser o no candidato a la presidencia de la República, me dijo: papá, bueno, acepta, porque ellos no estaban tan de acuerdo. Pero solo te pido un favor. Si ganas, no te subas a un avión como Jaime Roldós. Eso me dijo mi hija. Por eso. Ni a un helicóptero, peor esos Druba. No, tampoco. Peor eso. En bicicleta, por eso estoy entrenando en la bicicleta. César, ya casi para finalizar, esta solo será la primera parte. Te vamos a seguir invitando, por favor, hasta que lleguen las elecciones, porque ya hay que comenzar a hablar justamente de cada uno de los temas que son gravitantes y, como tú dices, nos tienen entrampados en otro tipo de discusiones y no en lo que realmente deberíamos estar. Sin embargo, ¿cuál es el criterio de César Montúfar en torno a la ministra de Gobierno?
¿La ministra de Gobierno debe ser o no debe ser enjuiciada, César? Mira, esta asamblea ha perdido tal credibilidad, No tiene. está tan contaminada, atrapada por la corrupción. Yo planteo que tiene que ser demolida. Que no importa lo que suceda en esta asamblea. El próximo legislativo tendrá que pedir cuentas a este gobierno y a sus ministros. Tendrá que investigar los casos de corrupción que también se han llevado adelante en este gobierno, comenzando por el caso Majano, financiamiento de la campaña electoral Moreno Glass, temas como el cable submarino que yo he denunciado, por mencionar solamente uno, los temas de corrupción a lo largo de la pandemia, todo ello. Los contratos. Entonces, yo pienso que en realidad esta asamblea y este gobierno son parte del pasado que tenemos que sepultar y que vamos a sepultar. Así que si le enjuician o no le enjuician, yo te diría es intrascendente. Esta asamblea no tiene autoridad en este momento para realizar ninguna acción legítima ante el país. Bueno, estamos despidiendo, César, por favor, y como siempre, la primera vez es en una sola palabra, Dios. Una opción personal que respeto. Infierno. Lo mismo, respeto. COVID. Homosexuales. Mucho respeto, mucho respeto. Ya acaba de decir COVID. Miedo. Lenín Moreno. Pésimo presidente. Rafael Correa. Delincuente. Lucio Gutiérrez. Pésimo presidente. César Montúfar. Una opción. Gracias. Gracias a la opción que nos ha acompañado esta noche. Doctor Montúfar. Les agradezco mucho. Buenas noches. Hasta luego. Gracias a usted. No faltaba más. Nosotros continuamos aquí a través de tiempo real y, por supuesto, siendo retransmitidos en este momento también por Ecuador Inmediato. Complacido también, Jonathan, de estar acá acompañado contigo. Y antes de irnos con la siguiente entrevista, yo les quiero invitar a algunas informaciones adicionales. El presupuesto para las elecciones 2021 se ha reducido en 31 millones de dólares, Jonathan. El techo es de 83 millones para los comicios. Se reduce el tema de talento humano y también de comunicación. Y aquí cabe aclarar algo a la ciudadanía. Porque se dice que, a ver, ¿quiénes son los que se van a llevar el paquete? Es decir, la Moni, la Kushki, que se refiere al tema de comunicación. Son los medios. Pero es que el asunto es el siguiente, se entrega el dinero directamente a los medios, pero son las campañas, los tesoreros de las campañas electorales los que deciden en qué medio ir a pautar. Ya no lo hacen a través de agencias, sino que ellos mismos deciden, es decir, ellos son la agencia. Quieran o no quieran, se rumora y se dice que puede haber los famosos repartos entregándose las comisiones a los medios de comunicación que se entregan. Esto es algo que es solamente un rumor, no se puede determinar, pero ha pasado y siempre ha sucedido. Recuerden ahora que todavía la deuda del Consejo Nacional Electoral con los medios de las últimas elecciones todavía está en 81 millones de dólares que les están debiendo a todos los medios anteriores. Es decir, no a todos. No, ojo, Jonathan. Hay una gran mayoría. No, pero y ya vamos a sacar un reportaje especial porque me enviaron de parte de los medios pequeños que solo los panas han recibido ya la plata. Pito colorito, Jonathan. A unos sí, a otros no. Ahí está lo malo. Debería ser por igual a todos. Definitivamente. Y Quito registra 12.668 casos activos de COVID. Las parroquias con mayor índice de casos son Calderón y Carapungo, 974 casos. Chillogallo, 911. Cotocollao, 773. E Iñaquito, 728 casos. Jonathan Carrera. Recuerden ustedes que la parroquia de Calderón es la parroquia más grande de Quito. Sin embargo, se dice también que la zona sur es densamente más poblada incluso que Calderón. Pero Calderón sigue siendo la parroquia de mayor votantes, en esto hablando en términos electorales, porque ahora todos los candidatos se lanzan para el norte, porque en Calderón, San José de Morán, en Zabala es donde más gente hay. Y es lo ahí están los votos. Así es. Por supuesto, ahí están los votos. Y hoy la Policía Nacional ha incautado 1.988 dosis de marihuana que pretendían ser comercializadas. El alcaloide estaba cubierto en pan. Pero vamos primero a ver la nota y ahí viene tu reflexión. Y luego ya estamos con la segunda entrevista.
Sándwiches de marihuana quisieron pasar al Ecuador, vea. Así es, los sándwiches ya en zapatos de caminar, en zapatos deportivos, no eran para las marchas, no eran los sándwiches para las marchas, cuidado, tampoco eran sándwiches ecológicos porque eran sándwiches verdes, no, eran de marihuana, 1 kilo enterito, son más de 1,000 dosis las que trataban de ingresar a la capital de los ecuatorianos a través del puente de Rumichaca en un vehículo con 2 colombianos, los cuales fueron inmediatamente detenidos. Importante operativo de la Policía Nacional a través del Grupo Especial Móvil Antinarcóticos en un operativo realizado en el sector de la Ladrillera en Tulcán. Se quedaron los sándwiches de marihuana. Vean nomás. 2 colombianos y una ecuatoriana detenidos. Y bueno, con esta información nos vamos inmediatamente a la segunda entrevista. Que ya estoy conectada. Y sin mascarilla, señoras y señores, estamos recibiendo a la asambleísta Amapola Naranjo. Ella es interpelante de la ministra de Gobierno y quisiera iniciar justamente con lo que acaba de decir el candidato a la presidencia de la República. ¿Con qué legitimidad están mencionando la Asamblea Nacional quiere enjuiciar a la ministra de Gobierno? Bienvenida, señora asambleísta. Muchísimas gracias, Olger y Jonathan, por la invitación. Realmente estoy muy contenta de estar en este espacio para poder ser parte de esa información objetiva que necesita la ciudadanía. Bien, pues yo soy miembro de la Asamblea Nacional, soy asambleísta elegida por las 33 parroquias rurales de Quito. Soy de Conocoto, así que vengo de una junta parroquial, feliz de servir a mi pueblo, es un mandato sagrado y a eso me he dedicado. Los 2 mandamientos, digamos, o las 2 facultades importantísimas, atribuciones que nos manda la Constitución es legislar y fiscalizar, servir al pueblo con absoluta honestidad. Nuestro deber es fiscalizar. Yo he estado en esta lucha con el apoyo de mi bancada, nos hemos quedado 30 leales al proceso del pueblo. A mí me eligió la población de las 33 parroquias rurales por una tendencia política, por la continuación del proyecto de la Revolución Ciudadana. Así continúo con mi cara limpia, con honestidad, donde quiera, donde quiera. Si no tiene legitimidad la Asamblea, es porque consiguieron ese pacto de gobernabilidad. La señora ministra precisamente era la que cabildeaba todas las semanas, por lo menos un día, si no era más, que se la veía antes de la pandemia, decidiendo los votos y todo ello. Así que ella es una de las corruptoras, la principal vocera del gobierno de la Asamblea. La ciudadanía tiene razón cuando dice no queremos a esta Asamblea, no así, y tienen toda la razón. Pero aunque hayamos quedado un grupo pequeño de asambleístas que hemos estado ahí, con la decencia, con la verdad por delante, pues la institución es la que la mayoría votaban por bajarse leyes, etcétera. Ahora, gracias a esta detención del ex asambleísta Mendoza, quien declara que todo era con pactos políticos, a cambio de votos en la Asamblea Nacional. ¿Y quién era la vocera del gobierno? Era la señora María Paula Romo. Con esas declaraciones, señora asambleísta, perdón, esas declaraciones son suficientes como para solicitar la censura de la ministra. ¿No hacen falta más pruebas o qué otras pruebas se esgrimirían en ese proceso? El artículo 131 de la Constitución establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa como única causal por incumplimiento de funciones. Y es muy amplio el artículo. Aquí se puede encajar muchísimos incumplimientos de funciones. El juicio político es la oportunidad de la verdad, pero además de medir desde el control político la probidad, claro que sí, y el desempeño en el cargo de una autoridad. La señora ya no goza de la confianza ciudadana ni de la Asamblea Nacional. Cuando la oportunidad de censurar a Mendoza, 120 votos tuvimos y se le pidió al señor presidente de la República que la desvincule. Ya no goza de la confianza de la Asamblea. Hay otra energía, se mueven
otras Es bancadas, en fin. el asunto, señora asambleísta, es que una ministra no necesita gozar del beneficio de una asamblea, necesita gozar del beneficio del presidente de la República porque es el que le nombra. Entonces, que la asamblea no le guste, no le caiga bien, no interesa para el nombramiento de un ministro de gobierno, ni un ministro de cualquiera de las áreas del gobierno nacional. Lo que interesa ahora es saber si es que esas pruebas serán suficientes y que en el momento de ser, si es que llegase a ser censurada o si es que llegase a haber una moción, se podría la Asamblea Nacional instar a la Fiscalía General de la Nación para un enjuiciamiento penal de la ministra de gobierno. ¿Podría hacer eso la Asamblea ya? Por supuesto que sí. La Asamblea está investida de esa calidad de ser jueces naturales de las autoridades públicas. Precisamente por ello es que la Constitución nos otorga la atribución del enjuiciamiento político, ¿no? Como acabo de decir, es un proceso de fiscalización, ¿no? El cometimiento de delitos se tiene que pasar a Pero señor asambleísta, el presidente de la asamblea ha dicho que ustedes no han presentado ni siquiera bien el manejo del primer juicio político y que incluso ya pasaría el primero. A ver, vamos primero con el tema de las bombas lacrimógenas caducadas. La ministra de Gobierno ha sacado un nuevo video donde dice que esta es una venganza porque se han sentenciado a sus líderes, en primer lugar. En segundo lugar, el comandante de la policía el día de ayer, durante la comparecencia en la Comisión de Fiscalización, ha dicho que ellos no tienen norma frente a la utilización de bombas lacrimógenas. Este sería el primer proceso. Díganos, por favor, cómo va el calendario. Entendemos que este día sábado la Comisión de Fiscalización ya debe tomar una decisión. De ahí pasaría el día miércoles y hasta el día viernes ya se sabría cuál sería el destino final en cuanto a este juicio, porque de ahí comenzaría el segundo. Claro, bueno, la ciudadanía entera conoce que este gobierno se ha dedicado a perseguir a los correístas. Se acabó. Y para ello ha habido una serie de recursos violatorios a los derechos humanos, juicios fraguados, testigos falsos, pruebas forjadas, en fin, todo esto es el cuento del gobierno desde el inicio. Punto aparte, este caso no viene aquí. Ahora vamos a hablar de la primera causal, que es el uso de bombas caducadas, reconocido públicamente por la señora ministra. No es que no hay normativa y que no está prohibido. En derecho público se hace solamente lo que está escrito. No, solamente lo que está escrito. En derecho privado, en cambio, se hace todo menos lo que está prohibido. Por lógica, no se puede usar algo que está caducado. Sí, son servidores públicos, la policía y la señora ministra. La señora ministra es la cabeza. El día de ayer, el comandante general de la policía compareció ante la Comisión de Fiscalización y manifestó que la señora es la responsable política, en primer lugar, que en realidad reconocen que usaron las bombas caducadas, ¿no? Y pudimos ver el desconocimiento tanto de la señora ministra en sus declaraciones cuanto del señor comandante, porque dice, pedimos un informe, me imagino que es un señor profesional de la policía, no es doctor en química, pero tendrá alguna profesión, que dice, sí están caducadas y a mi juicio pueden ser usadas, pero es necesario, recomienda en su informe, que se haga realmente la consulta a expertos. Hasta ahí. Es decir, no podemos saber si esas bombas eran un peligro tanto para la Policía Nacional como para los manifestantes. No hay un peritaje que determine cuál es el real peligro de utilizar este tipo de insumos que estén ya caducados. O sea, eso es lo que hay que saber y determinar. Contamos con pruebas en la jurisprudencia internacional, contamos con informes de expertos del mundo. ¿Qué significa? O sea, ¿qué significa usar? Pero ¿qué determinan? ¿Qué determinan? ¿Cuál es el peligro? Mire, que ayer reconoció que en el 2009 o 2010 ha sido la última fecha en que han comprado como Estado las bombas lacrimógenas y que duran 5 años. El peligro real, ¿qué significa? Que podían explotar, provocar mutilaciones, o sea, o a la gente. Mucho más letales. Mucho más letales. Inclusive generan otros químicos que pueden matar mucho más rápido a las personas. No ha habido un estudio aquí de fiscalía, una investigación que diga cuántas personas fueron afectadas, quedaron mal en sus ojos, en sus pulmones, en qué le afectó. No ha habido
pero que se usaron, reconocido públicamente, tanto por la señora ministra como también por el señor comandante. Pero el comandante de la policía dice que una vez que esté en el aire también se dispersa y ahí ya se disuelve y que no pasa nada. Eso fue lo que dijo ayer en la comparecencia. Seguramente con ese conocimiento se ordenó que se usen como proyectiles disparados a quemarropa al cuerpo, como lo dijo una víctima. El policía me vio, se puso a 2 metros de distancia y me disparó esta bomba lacrimógena en la cuenca de mi ojo, decía la víctima. Y bueno, todo lo demás que ha narrado, ¿no? También el señor defensor del pueblo decía en su comparecencia que inclusive pudo tratarse de ejecuciones extrajudiciales, como el ejemplo del niño de Guayaquil, un niño de apellido Angulo, que fue disparado a quemarropa, una bomba lacrimógena en su pecho, y es un niño de 15 años, no soportó y murió. Entonces tal vez fue usado por eso, porque ellos consideran que ya no tenía efectividad, entonces dispárales al cuerpo, dispara al rostro. ¿Es una suposición o es una o puede ser utilizada esa presunción, esa suposición puede ser utilizada como prueba? Es una presunción mía en este momento. Ellos, lo que sí parto es de sus declaraciones, que dicen, no, ya no tenía efectividad, ya no servían. Por supuesto que aquí hay inclusive tratados internacionales. Era como arrojar piedras. El uso de estas bombas, así es. Entonces, como todo piedras contra piedras. Exactamente. No servía. ¿Qué es lo importante? Que la señora reconoció, la señora ministra, y los abogados decimos la confesión de parte, relevo de prueba. ¿Es prohibido? Es prohibido. Es prohibido por las normas internacionales. Aquí dice el señor comandante, decía, es que no encuentro una norma donde me prohíba, por eso usamos. ¿No? Entonces, es terrible la irresponsabilidad. Eso dijo. Sí. Es que la ley manda, prohíbe, permite, nada más. Entonces, como la ley no prohíbe, entonces usen nomás. O sea, claro, es medio raro eso. Y en verdad es extraña la respuesta. Asambleísta. Porque no les interesa. Así es. ¿Qué viene a continuación? ¿Y tienen o no tienen usted, que ya debe estar igual manejando votos, porque ahí es lo que se cuenta, es como la plata, aquí lo que se cuenta es los votos? ¿Tienen los votos suficientes para enjuiciar a la ministra de Gobierno o no? En este caso. Yo estoy viendo que la renovada Comisión de Fiscalización está llevando las cosas con equilibrio, con la oportunidad para que hablen, está haciendo una investigación más humana. Están hablando las víctimas, en fin, dirigentes de organizaciones sociales. Mañana tenemos un montón de comparecencias. Ha comparecido el señor comandante, ha comparecido el señor defensor del pueblo, algunas víctimas que ya comparecieron, y ha sido realmente volver a vivir esos hechos fuertísimo, oír a las víctimas. Por Dios, ¿y cómo puede decir la señora ministra? La policía obró con mesura, con fuerza cuando había que hacerlo, pero nosotros como ciudadanía veíamos horrorizados por medios alternativos las noticias que pasaban. Veíamos que la policía embestía con una moto a un ciudadano. Veíamos que reprimían entre varios a alguien indefenso, a un ciudadano manifestante. Pero ¿qué viene a continuación, señor asambleísta? Estamos en pleno proceso de pruebas de cargo y descargo. Ayer aparentemente era una prueba de descargo y pedida por la señora ministra y terminó siendo una prueba de cargo. Así que esto termina para el día sábado. El día sábado está prevista la comparecencia de la señora ministra y también estaremos, por supuesto, pendientes para las preguntas y repreguntas que sean del caso. ¿Para qué día estaría una solución o una resolución? Ya, el día 31, sábado, termina el periodo de prueba y la comisión se toma unos días para hacer la evaluación de la prueba. Han anunciado que estaría para el 5 ya el informe. El informe es en el que dictamina, en base a todo lo presentado, la comisión si recomienda o no el juicio político para que vaya al pleno, donde efectivamente en el pleno es donde se desarrolla el verdadero juicio político, con todos los insumos que envía la comisión. Estaríamos hablando de unos días más. Ha ofrecido para el 5, esperemos que así sea, y luego de eso ya es el trámite que corresponde,
que el señor presidente tiene que difundirlo a todos los asambleístas para que en 48 horas podamos revisar todo lo actuado, y de inmediato tiene unos pocos días para ya poner en el orden del día. El presidente de la Asamblea le está apoyando a la ministra de Gobierno, como han dicho también otros asambleístas interpelantes. Es posible, sabemos que antes de todos estos escándalos hubo ese acuerdo de gobernabilidad donde se veía, ¿no?, que votaban en unísono para, por ejemplo, esa ley mal llamada de apoyo humanitario y tantas otras que se han ido bajando, que eran de apoyo de beneficio para las grandes mayorías. Hemos visto que así han actuado. No conozco a fondo qué acuerdos puedan tener ahora. Hemos estado concentrados en la investigación, porque lo que queremos es que se investigue y que salga a la luz la verdad. ¿Para qué? Para corregir lo que esté mal. Yo creo que cuando un ministro, una autoridad actúa mal, lo primero que tiene que hacer es, por ejemplo, corregir, decir, a ver, me equivoqué en esto, pero no empecinarse con ese mismo discurso, con la idea de que aquí hay un enemigo al que hay que perseguir y matar, y bajo ese discurso se justifique todo. No es posible. Queremos una policía que sea amiga de la ciudadanía, que cumpla con lo que tiene que cumplir. Tiene que garantizar el derecho a la protesta, el derecho a la resistencia, a la libertad de expresión. Pero también el orden público. El problema, el orden público y la seguridad ciudadana. El problema, señor asambleísta, que cada gobierno que viene siempre utiliza a la policía precisamente para defender las ideologías de turno. Es decir, lo mismo pasó en el anterior gobierno, cuando ustedes estaban en el Estado, pasó exactamente lo mismo. El reprimido era el pueblo y decían exactamente lo mismo que están diciendo ahora. O sea, es igual. Y siempre pasará. Todo el mundo brega de acuerdo con al lado de la ribera en la que esté. Esa es la realidad. Mire que yo vengo de la ciudadanía, vengo de las bases del pueblo. Yo no he vivido represión brutal como la que vivimos en octubre. No he visto así. Pero lo mismo le van a decir los anteriores. 14 o sea, recuérdenos de Luluncoto. ¿Qué significa? Recuérdenos de Luluncoto. Específico con el que yo no lo he estudiado. No solo ese, son algunos. Bueno, que se estudie. Claro, y siempre, o sea, ahora la pregunta, ustedes han escuchado en esa comisión a todas las víctimas, a todos los que golpearon, ahora, ¿quién defiende de supuestamente lo que puede ser una explosión de una bomba lacrimógena en un disparador a la policía? ¿Quién dice que los policías también estuvieron en riesgo al utilizar estas bombas caducadas que tienen años de fabricación del 2008 al 2013? Entonces, alguien también tiene que salir a decir que los policías también tenían un riesgo, era evidente, pues, o sea, no podemos decir que solamente los policías actuaron mal, pues, pero si hubo periodistas que estuvieron a punto de ser asesinados, estuvieron secuestrados en la Casa de la Cultura, no vengan a decir que estuvieron por sus propios pies, o sea, es decir, hubo excesos de ambos lados. No somos bandos. A ver, no es ambos lados. El Estado tiene la coercitividad. Pero a ver, no es un exceso que alguien tenga la capacidad, no es un exceso que alguien tenga la capacidad de tener un palo, una piedra y que le amenace a una persona, ¿no es un exceso? Eso no está bien, eso no es. Entonces también es un exceso. La policía es un organismo altamente especializado, tiene inteligencia policial, tienen que identificar a los violentos porque esos sí están cometiendo delitos y someterlos precisamente a fiscalía, a la justicia para ser procesados. Eso es otra cosa. La policía lo que tiene que garantizar es la protesta pacífica. A eso es que me voy. Ese sí es un derecho humano. No hubo. Generalizan hasta ahora, tanto la señora ministra como el señor comandante, y dice, el país estaba en un caos y había que salir al que llego, yo no niego, soy el ciego de San Diego, algo así. Hay que defender Hay que defender el derecho humano de los protestantes y hay que defender también el derecho humano de los policías, ¿no? De los dos lados. Señor asambleísta, por favor, ya para finalizar, ¿cómo ve usted la adquisición 14.9 millones de dólares que está realizando la Policía Nacional a través del Ministerio de Gobierno? Se vienen drones, cascos, armas largas, armas cortas, en medio de una pandemia. Exacto. Esa es la respuesta. En medio de una pandemia y de una pobreza tan fuerte que yo no la recuerdo tampoco, créase, de los años que he vivido. Se siente la pobreza.
no la pobreza, el desempleo, más de 1 millón de gente no tiene para un pan en este momento para sus familias y esto es muy doloroso. Yo creo que esta pandemia nos dejará sin duda como mejores personas. Se ha puesto de manifiesto la solidaridad humana en participar de lo que uno tiene para el que no tiene. Esto es una virtud maravillosa, un valor que ojalá no se nos vaya nunca. Pero en esta pobreza, en esta circunstancia, Gastar en eso es. Gastar, no es el momento, no digo que no necesiten, tienen que estar dotados debidamente, pero no ahora. Por Dios, ahora necesitamos una reconciliación de la patria, reflexión, valores, y hacia eso va precisamente esta investigación. Yo no tengo nada personal contra la señora ministra, yo creo que pasará la historia como una señora que le miente al país. Medio raro, digo. Sí, ¿Usted cree, señor asambleísta, que de pronto la ministra esté haciendo lo mismo de lo que se le acusa? Estar cabildeando, estar logrando acuerdos, entregando no se sabe qué, porque la acusación también es de que andaba entregando hospitales, entregando ahora no se sabe qué estará entregando para tratar de evitar precisamente este enjuiciamiento. ¿De pronto ustedes sospechan que haya cabildeo con algunos asambleístas para lograr precisamente salvarle la cabeza? Con el antecedente que conocemos por las declaraciones de los ahora procesados Mendoza y de aquel diálogo que tiene la Fiscalía como prueba del diálogo entre el ex asambleísta Suero y el ex asambleísta Mendoza, hubo un reparto desde el Ejecutivo para comprar votos. No creo que de la noche a la mañana haya terminado eso. Seguramente estará conversando con sus amigos que estuvieron ayudándole todo este tiempo. Los afines. Los afines, más bien, así es. Claro. Pero bueno, esperemos que no descubramos otros repartos más. Tenemos que fiscalizar por el bien del país y lo que queremos es que después de esto salgamos pues fortalecidos. Queremos corregir lo que esté mal. Y luego viene entonces el segundo juicio político, señor asambleísta. El siguiente juicio político está presentado ya por el reparto de hospitales, como lo llama la ciudadanía. Exacto. Así es. Así es. Y ahí le llamaremos también, señor asambleísta, por favor, para que nos acompañe. Oiga, y dígales a sus seguidores, y esto es lo que debe entender la gente de la Revolución Ciudadana, siempre es acusar a los periodistas, exacto, siempre es acusar a los periodistas. Mire, Abigail Álvarez nos dice, señores periodistas, dejen de ser parcializados, por favor. O sea, por Dios, entiendan, nosotros no estamos para lanzar loas, ni para felicitar a la gente que viene aquí frente a nosotros. No estamos para ello, estamos justamente para hacer preguntas respecto al ámbito que estamos y que está relacionado, pero no es a lanzar loas. Eso estaba bien en el gobierno anterior, cuando tenían periodistas que también les hacían el juego, pero acá no, o sea, ya exceso de cosas. Señor asambleísta, muchísimas gracias por habernos apoyado, habernos acompañado esta noche, y también sabemos de las múltiples y de la agenda que usted tenía, sin embargo, se dio este tiempito para acompañarnos. Gracias. Siempre a la orden. Gracias a usted. Esto se trata de ser objetivos. Exacto. Y de debatir las ideas con respeto. No importa de un lado o de otro, pero aquí estamos. Yo les agradezco mucho y siempre a la orden. Gracias a usted. Gracias, señor asambleísta. Gracias. Vea, qué damita. Jonathan, y nosotros también ya casi estamos finalizando. ¿Qué pasó con el general, con el que iba a hablar respecto a los suicidios? Al parecer tenía otras cosas que hacer y como ya se demoró un poco la entrevista con el doctor Montúfar, entonces, pues obviamente las ocupaciones de las autoridades son otras, al parecer. Trataremos de reagendarlo, ojalá sea posible reagendar con el señor general Fausto Olivo, a quien le expresamos un poco las disculpas del caso, porque estábamos también en cosas que la gente, la ciudadanía quiere averiguar. No estamos diciendo que hay temas que tienen más interés que otros, pero a veces son así. Las entrevistas se alargan un poco y pues trataremos de reagendar porque la ciudadanía... Para mañana, oiga. Es importante que sepa. Esperemos ver qué pasa. Para mañana. Públicamente le pedimos esa consideración y esa comprensión al general Fausto Olivo para ver si es que el día de mañana podemos hablar de este tema que es bastante importante sobre los suicidios. Lo que está de moda ahora en Quito, ya todo el mundo decíamos y conversábamos de esto, que todo el mundo está tratando de ir al Puente del Chiche, eso era lo más común. En el Puente del Chiche era llamado el Puente de los Suicidas, ya no. Lamentablemente ahora los pasos peatonales de la capital de la República sirven para lanzarse al vacío. Muchos dirán, se botan de tan poca altura.
cualquier momento pueden poner la mano y protegerse la cabeza y quedar malherido o quedar solamente fracturado, pies o manos. Es más cruento ver que una persona se lance de un puente porque tiene que lanzarse con los brazos abiertos y poner la cabeza. Es decir, tiene que tener la férrea convicción de quitarse la vida, eliminando incluso el instinto de prosecución de la vida. Es decir, tiene a todas luces esa melancolía tan profundamente arraigada dentro de su corazón y de su mente que se bota con los brazos abiertos para partirse la cabeza en una distancia tan pequeña como son los 10 metros de un puente peatonal. Ya no es uno, ya son varios los puentes peatonales en los cuales las personas han sido salvadas, no solamente por agentes metropolitanos de tránsito, por policías nacionales y por ciudadanos que han tratado de evitar precisamente estos suicidios. Yo he hecho una convocatoria al presidente de la República a través de la red social para que analice este tema, para que se convierta en un tema de salud pública, porque algo está pasando, Jonathan, o sea, ya algo sumamente grave. La necesidad, el hambre, los problemas al no tener que darle a tu familia, pero tampoco es que esta es la solución. Tampoco es que esta es la solución, porque morirse cuesta. O sea, ya se fue, pues. Él ya se fue. Morirse cuesta. ¿Pero quién queda? Tienen que darse cuenta que el velorio cuesta, la caja cuesta, el entierro cuesta y la familia encima más queda sin una persona, quedan dolidos, quedan compungidos. Y tengan mucho cuidado con algo. También sería importante, hemos de tratar de hablar con personas que conocen del tema. El suicidio es contagioso. El suicidio es una enfermedad mental que se contagia. Yo recuerdo haber visto casos de personas en los cuales 6 miembros de una misma familia se fueron suicidando sistemática y paulatinamente, uno cada 15, cada 20. Uno por uno. Contar un número de 7. Ese es el mayor caso de suicidios que se han reportado como un contagio. Entonces, tiene que la familia del suicida recibir inmediatamente ayuda psicológica. Es un problema de salud mental que tiene que ser reforzado dentro de los centros de salud de cada uno de las parroquias y de los barrios existentes. Si no hay y si la gente no quiere ir a hacerse atender, son los mismos familiares los que tienen que tratar de identificar visos psicológicos, avisos que dan las personas en el momento en el que están mal, un cambio inmediato de actitud, pasar al llanto fácil, pasar a la alegría fácil. Entonces, este tipo de formas de expresión tienen que ser analizadas incluso por los mismos familiares para que lleguen en un momento y le den un abrazo, que le den una palmada en la espalda y que le digan: aquí estamos, podemos seguir adelante, levántate, te vamos a apoyar. Entonces, eso es importantísimo también para evitar esta ola de suicidios que está golpeando no solamente la ciudad capital, sino a todo el país, mi querido Olger. Efectivamente, ya la persona que estuvo esperando, que me había escrito desde temprano y dijo: yo quiero hacer una pregunta al general Olivo, vamos a reagendar. Vamos ya finalizando, Jonathan, no sin antes mostrarles también el desalojo violento en Petrillo. Comuneros denuncian el uso excesivo de la fuerza. Veamos. Vea, un comunero víctima de un disparo, compañero. Un comunero víctima de un disparo por la policía. Un disparo, estamos siendo agredidos por bala por la policía, vea. Estamos en vivo, un compañero está agredido. Un compañero está agredido en vivo, vea. La Policía Nacional cómo se la presta para atacar a su propio pueblo, señores. Lo que vos, vea. Estamos siendo agredidos por la policía en estos momentos, vea. Aquí está un comunero, vea, herido, vea. Con un disparo, compañero. Les desalojaron de 1.500 hectáreas, se dice que estaban ocupando territorio que no estaba legalizado y que esto pertenecería a una empresa. Ese es el problema, muchas veces no hay orden y la gente pretende tomarse tierras o territorios o terrenos, la desesperación de la gente por sembrar, por tener una casa propia, y muchas veces también sucumben a los llamados estos traficantes de tierras que van, entran, lotizan y a la brava se quedan en determinadas propiedades, perjudicando a la empresa. Ahora, una verdadera reforma agraria, no lo sé, de pronto los terrenos que no están siendo utilizados, que no están siendo productivos, tendrían que ser entregados, pero a la brava no y sin orden no. Entonces vienen los enfrentamientos y vienen los problemas y son los jueces y las autoridades a la final los que tendrán que decidir quién tiene la razón, si los que tienen las escrituras públicas o los que necesitan poner a trabajar esas tierras para la productividad misma. Difícil. Bueno, Carrerita. Complicada. Como varias de las acciones públicas que se deberían tomar en cuenta.
Gracias por haberme acompañado en este espacio. Esto es Tiempo Real, retransmitidos a través de Ecuador Inmediato. Hoy también tuvimos el conversatorio de la UTE. Respecto al mes de octubre, la semana anterior estuvieron otros panelistas y entendemos que todavía sigue un tercer capítulo. Viene a continuación Raya con Daya. En cambio, acá vamos con temas especializados en lo electoral. Jonathan, estamos ya en proceso electoral y la gente necesita saber todo el manejo, porque no es que es tan fácil. O sea, ya nosotros vamos y la rayita y se acabó. Pero todo el proceso significa un manejo integral, Jonathan. El sistema, la infraestructura, cómo funciona, qué es lo que se debe hacer, cuál es la metodología, cómo serán los conteos, qué es lo que van a realizar los observadores, los veedores, es decir, el análisis completo de todo el proceso electoral que se va a vivir en el Ecuador. Y sobre todo también las aristas y las opiniones de todas las personas que están involucradas dentro de este proceso para que la ciudadanía tenga una guía clara, que la ciudadanía vaya con un análisis específico que les pueda permitir a ellos saber exactamente cómo es que ejercen este derecho al voto y cómo es que su derecho al voto y este ejercicio del poder a través del voto es garantizado a través de la ley, la Constitución y de los organismos encargados en garantizar precisamente la libertad del sufragio y garantizar que la persona que los demás elijan por mayoría sea realmente quien sea proclamado, y no es pleonasmo, dentro de cada una de las dignidades a las cuales se están eligiendo. Pero sepa por quién votar, sepa. Ojalá. Y pregunte. Ojalá. Jonathan, nos despedimos. Será hasta el día de mañana, 18 horas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y Manalia, Yipuncha, Yituta, Yichichi, que el gran arquitecto del universo acompaña nuestros pasos y usted ya lo sabe. Tiempo Real no cuenta noticias. Vive las noticias, vive las historias. Chahuis Quito, Chahuis Ecuador. Suerte siempre. Bien, quiero que vean esto. Y le están poniendo